Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano Daniel Ramírez. En este video más queremos tratar contigo un tema importante. Antes de empezar con el video, como lo hacemos por costumbre, vamos a orar para que el Padre haga su voluntad. Padre, gracias por un video más que nos permites hacer. Te pido, Señor Padre, que traiga lumbrera, Señor Padre, a las mentalidades que van a ver este video. Te pido que hagas tu voluntad en mi vida. Trae revelación hacia mi conocimiento, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 19 como base en este tema. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios está diciendo que Dios nos ha dado a nosotros autoridad, poder, para nosotros tener esta autoridad ejecutada sobre leones, sobre escorpiones, sobre todo animal feroz. Pero sobre todo esto, la más importante es que Dios nos ha dado autoridad sobre las fuerzas del enemigo. Que el Señor los reprenda. Traemos como tema en este video la autoridad desconocida del cristiano. Cuando hablamos de autoridad desconocida del cristiano, es cuando hablamos de algo que el cristiano no conoce por tal o X o Y razón. Sería bueno que nosotros como creyentes, como cristianos, entendiéramos lo que Dios quiere darnos a revelar por medio de sus palabras. Dice la palabra de Dios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo tal, cuando una persona tiene autoridad, es cuando esta persona está unido a Cristo. Una persona que no está unido a Cristo no tiene autoridad sobre los demonios. ¿Por qué no tiene autoridad sobre los demonios? Porque el que no está con Cristo es en contra de Cristo, y el que es en contra de Cristo es porque está a favor de Satanás, y el que está a favor de Satanás no tiene parte con Cristo. Por eso es que nosotros como creyentes debemos de tener en cuenta y debemos de aprender qué tipo de autoridad tenemos sobre los demonios. Nosotros tenemos todos los tipos de autoridad sobre los demonios, porque Cristo triunfó sobre Satanás y sus demonios. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 18, versículo 19, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que me piden, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Cristo nos está diciendo aquí en su palabra que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, lo que nosotros pedimos en el nombre de Jesús se nos será dado. Por eso es que Cristo nos da autoridad a nosotros, nos da potestad para nosotros hollar en serpientes, hollar en escorpiones y hollar sobre la fuerza de Satanás y sus demonios. Cuando nosotros entendemos esta autoridad que Cristo nos dio a nosotros, nosotros podemos ponerle un stop al enemigo y a sus demonios. Por ejemplo, cuando una persona tiene autoridad, cuando esta persona manda a hacer algo. ¿Qué significa autoridad? Autoridad significa poder para mandar. Por ejemplo, cuando un padre manda a un hijo a hacer cualquier función, este hijo hace la función porque el padre tiene autoridad en él. Por ejemplo, cuando Faraón tenía cautivo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía que hacer lo que Faraón iba a decir, porque el Faraón era la autoridad sobre ellos. Por ejemplo, cuando un amé se para en un lugar, en una estación, y para a los vehículos que van transitando en la calle, el amé ejerce autoridad sobre ellos, porque la ley establece que los amé tienen autoridad sobre diferentes situaciones, sobre diferentes vías en las calles. Por ejemplo, cuando un cristiano está en momentos difíciles y reconoce su autoridad, es cuando este cristiano pone en stop a las obras de Satanás y sus demonios. Gloria a Dios. Por eso es que Satanás trabaja fervientemente para que el cristiano no reconozca la autoridad que le ha sido dada de parte del cielo. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, en la parte B, dice que toda la potestad le fue dada a Cristo. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra a Cristo Jesús. Por eso es que cuando tú te unes a Cristo Jesús, tú eres uno con Cristo Jesús. Y cuando tú eres uno con Cristo Jesús, tú pasas a hacer lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12, que dice: de cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él la hará, y también la hará mayor que yo, porque ahora mismo yo voy al Padre. Cuando tú entras
a Cristo y tú eres uno con Cristo, entonces tú vienes a hacer las obras que hizo Cristo y aún mayores obras tú harás que la que hizo Cristo, porque Cristo tuvo un tiempo ilimitado en esta tierra. Nosotros también tenemos un tiempo ilimitado en esta tierra, pero en todo este momento que nosotros tenemos, cuando reconocemos la autoridad que Dios nos da a través de Cristo, nosotros le damos una orden al mundo de las tinieblas y el mundo de las tinieblas nos obedece. Por eso es que Satanás no tiene odio a nosotros, porque lo que nosotros tenemos hoy en día, Satanás una vez lo quiso, y cuando Satanás quiso lo que nosotros teníamos, Satanás hizo una rebelión en el cielo y quería ser igual que Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que Satanás quería ser igual que Dios, entonces Satanás fue derrotado, fue destituido de la gloria de Dios. Nosotros tenemos algo que Satanás quería, por eso es que nosotros somos atacados, azotados por el mundo de las tinieblas, por el mundo que Satanás ejerce, que se llama el mundo de las tinieblas. Por eso es que Satanás opera fervientemente para que tú y yo nosotros abandonemos lo que es la fe en Cristo Jesús, porque nosotros los que estamos en Cristo Jesús tenemos autoridad sobre los demonios. Cristo nos dio esta autoridad por medio de su triunfo en la cruz del Calvario. Por eso es que la Biblia dice en Juan capítulo 8 versículo 32 que conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Por eso es que Satanás no deja que tú conozcas la verdad, porque Satanás sabe que en el momento que tú conozcas la verdad, a él se le van a ir las esperanzas de hacerte perder, porque el enemigo tiene vendados a la humanidad. El enemigo tiene vendado a la humanidad, pero la humanidad, aún con los ojos abiertos, no puede discernir las cosas que son espirituales, porque para discernir las cosas que son espirituales tú tienes que estar en el espíritu, y el que se une con Cristo está en un espíritu con él. Cristo vino en carne a esta tierra, pero aún cuando vino en carne entendía las cosas que estaban en el espíritu, porque él antes de venir en carne entendía y sabía las cosas que habían en el cielo, porque él era uno con el Padre, al igual que el Espíritu Santo. Por eso es que él dice en su palabra que él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros debemos de entender que Cristo es la verdad, y el que anda en verdad, aún andando en el mundo, tiene una parte con Cristo, aunque la Biblia dice que debemos de arrepentirnos y convertidos para que nuestros pecados sean borrados. Para que nuestros pecados sean borrados debemos de acudir a Cristo, para que también Cristo nos dé iluminación de lo que es la autoridad que tenemos como creyentes. Cuando nosotros entendemos esta autoridad que Cristo nos dio, las cosas no son igual. Por eso es que el enemigo nos huye cuando nosotros tenemos esta autoridad. Por ejemplo, le voy a poner algún ejemplo como el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, cuando Cristo fue a Gadara, los demonios que habían en esta persona le dijeron a Cristo: ¿por qué tú has venido a atormentarnos antes de tiempo? Cuando tú tienes la autoridad de Cristo y tú llegas a un lugar donde hay demonios, los demonios te dicen a ti: ¿por qué tú has venido antes de tiempo? ¿Por qué tú me atormentas? Porque los demonios, cuando conocen la autoridad que tú tienes en Cristo, te respetan. Gloria a Dios. Por eso es que Satanás trabaja diariamente para que las personas no conozcan lo que es la autoridad que Cristo pone en sus hijos. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 18: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por ejemplo, cuando una persona tiene autoridad, esta persona en el nombre de Jesús le indica algo al reino de los cielos, el reino de los cielos lo pone a su favor, porque el Padre entiende que Cristo tuvo autoridad y que esa autoridad que tuvo Cristo pasó a la iglesia. Por eso es que Satanás nos odia tanto, porque la autoridad que él quería a nosotros se nos fue dada por gracia. Lo que él luchando día tras día por obtenerla no lo obtuvo. Nosotros por gracia a Cristo nosotros las tenemos. Por eso es que nosotros debemos de entender qué autoridad Dios puso en nuestras manos. Muchas veces nosotros como creyentes, en ocasiones nosotros no entendemos qué tipo de autoridad se nos fue dada a nosotros. Por ejemplo, cuando una persona se levanta de su cama en la noche porque escuchó algún ruido en la madrugada,
Esta persona sin conocimiento dice: en el nombre poderoso de Jesús, yo ato todo lo que se está moviendo en contra de mi casa. Esta persona está comprometiendo a Cristo Jesús. Esta persona está reconociendo lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 18, que dice que lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Cuando tú atas algo aquí en la tierra, el reino de los cielos lo ata también, porque esta autoridad se le demandó a Cristo y Cristo la demandó a la iglesia. Por eso nosotros debemos de reconocer la autoridad que Cristo puso en nuestras manos. Nosotros no podemos desperdiciar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú que me estás escuchando debes de entender qué tipo de autoridad ha sido puesta en tus manos, pero tú también debes de entender que el enemigo trata de poner desconocimiento en ti para que tú no entres en razonamiento con lo que es la autoridad del creyente en los caminos de Dios. Dios te bendiga en gran manera. También debes de entender que si en Cristo hay autoridad, en el cristiano también hay autoridad, porque el cristiano viene de lo que es la palabra Cristo y Cristo viene del cielo. Es decir, que cuando una persona se establece como cristiano es cuando esta persona sobre todas las cosas decide caminar como Cristo anduvo. Y si Cristo es el camino y la verdad y la vida, nosotros debemos de seguir a Cristo, porque es el único camino que nos puede llevar a la vida eterna. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y reconoce qué tipo de autoridad tienes de parte del cielo. Hasta la próxima. Suscríbete, compártelo, dale me gusta. Si tienes alguna inquietud, coméntalo abajo en el video y cuando sea necesario estaremos dándole respuesta a tu interrogante. Bye.